¿Alguna vez has sentido que no eres bueno para algo y por esa razón ni siquiera lo intentas? ¿O que hay personas que tienen un gran talento y tú no lo tienes? Bueno, el día de hoy quiero decirte que eso no es una verdad, es una creencia. Así que si quieres saber cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Bienvenido, gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que por alguna razón das con estos videos, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Aquí en este canal te vas a encontrar videos que están relacionados con el coaching, con la motivación, pero también con el crecimiento personal. Eso incluye una mentalidad de crecimiento y es justo el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Si alguna vez has pensado que otros tienen talentos específicos con los que tú no cuentas, o que hay personas que nacieron con estrella y que tienen tan buena suerte, pero tú no, o que hay cosas en las que no eres bueno y que jamás vas a poder hacerlas, bueno, eso no es una verdad, es una creencia. Y es una creencia que podemos ir desarrollando con los años a través del tiempo, de la cual ni siquiera te das cuenta de forma consciente. Y está relacionado con la forma de pensar de todos los días, hasta que ya se convirtió en una creencia que está arraigada en nuestra forma de conducirnos con las personas. Ahora, hay dos tipos de mentalidad o dos tipos de formas de pensar frecuentes que según las investigaciones, principalmente de la doctora Carol Dweck, es la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Ahora, ¿cuál es la mentalidad de crecimiento? La mentalidad de crecimiento es cuando tú tienes una creencia, realmente lo sientes en tu interior y lo crees tal cual al 100%, que las cosas las puedes aprender, las puedes conseguir, que si trabajas y pones esfuerzo, vas a lograr los resultados que estás buscando. Ahora, por otro lado, la mentalidad fija es la creencia fiel también al 100% de que hay cosas que por más que tú te esfuerces, que por más que tú trabajes y aunque tú trabajes, jamás lo vas a conseguir. Y son formas de pensar que probablemente tú no te das cuenta, pero en conversaciones de todos los días puedes decir, no, es que yo nunca voy a conseguir eso. No, es que ni para qué lo intento. O sea, yo no tengo talento para eso. No, es que esas personas son buenas haciendo eso y a mí me gusta, pero la verdad es que ni para qué lo intente porque yo no puedo hacerlo. Bueno, ese tipo de mentalidad fija nos desconecta de los objetivos o de el tipo de vida y el tipo de identidad que queremos generar a través del tiempo. Así que por esa razón es importante, primero que nada, que tú puedas hacer un alto y te pongas a reflexionar, oye, las conversaciones de todos los días, en mis comportamientos, en mi forma de pensar, cuando estoy haciendo scrolling en el celular, normalmente, ¿qué es lo que pienso? ¿Que puedo conseguir las cosas o realmente me abrumo con los problemas y entra el miedo al ataque? Y en lugar de enfocarme en lo que está en mi control o en las cosas que puedo hacer diferente, normalmente caigo siendo presa de ese tipo de pensamientos que no me permiten avanzar. Bueno, justo aquí es en donde es importante que tú y yo hagamos esa reflexión y podamos visualizar la diferencia para enfocarnos en desarrollar una mentalidad de crecimiento. Ahora, la mentalidad de crecimiento, antes de que me digas, pero Liliana, entonces la gente que tiene una mentalidad de crecimiento se siente que es como Superman, o sea, que puede hacer cualquier cosa y que no existen los problemas y que la persona puede desarrollar lo que sea. Bueno, por supuesto que no, hay cosas que están fuera de tu control, hay factores externos que tú no vas a poder modificar. Sin embargo, lo que depende de tu control, las cosas que puedes hacer y la forma en la que te puedes relacionar con los demás y con el entorno son las cosas que puedes modificar. Así que justo ahí
es en donde se enfoca la mentalidad de crecimiento. Pero ahora, ¿cómo vamos a desarrollar una mentalidad de crecimiento? Porque no se trata de decirnos mentiras y sugestionarnos con cosas del tipo de yo todo lo puedo, todo lo voy a hacer, no va a haber problemas y lo voy a hacer diferente porque no va a haber competencia o no va a haber nadie que me impida lograr mis metas. Bueno, no se trata de eso. La mentalidad de crecimiento va más allá, tiene una base profunda que nosotros podemos hacerla nuestra y la podemos interiorizar a través del tiempo. Como por ejemplo, a ver, el aprendizaje es parte de mi vida. Las cosas se pueden modificar. La realidad de hoy no significa que va a ser la realidad del mañana, porque yo estoy en control de cosas que puedo hacer diferentes. Así que ese tipo de mentalidad es precisamente el que queremos cultivar. Ahora, ¿por qué la mentalidad de crecimiento es clave para tu desarrollo personal? Bueno, porque en ocasiones puedes estar en el entorno laboral o en tu vida personal y seas tú solamente el que eres tu propio obstáculo y quizás tú eres el que está haciendo lento tu progreso por el hecho de que estás entreteniendo narrativas internas o pensamientos de mentalidad fija que no te ayudan. Por ejemplo, imagínate que alguien con una mentalidad fija puede pensar, oye, si me equivoco, entonces voy a hacer el ridículo. Mientras que una persona de crecimiento pensaría, bueno, si me equivoco, simplemente ajusto. Una persona con una mentalidad fija puede decir, ¿sabes qué? No voy a preguntar, porque entonces voy a quedar en evidencia de que no sé. Mientras que una persona con mentalidad de crecimiento dice, claro que voy a preguntar. Y no hay preguntas tontas, más bien me voy a quedar con el aprendizaje. Así que, ¿notas la diferencia? Claro que una persona que tiende a llevar sus pensamientos, sus acciones, sus conversaciones hacia la mentalidad fija puede perder grandes oportunidades para la mentalidad de crecimiento. Por eso es que es súper importante. Te ayuda a salir de tu zona de confort, te ayuda a poder quedarte con los aprendizajes en lugar de enfocarte en los errores, te ayuda a enfocarte en lo que sí está en tu control y no en las cosas que no puedes modificar, y te ayuda a tener mejores relaciones interpersonales. Todo eso para que no tomes los errores, las dificultades o las críticas a título personal, sino más bien tomarlas desde el poder de construir tu propia autoevolución. Entonces, vamos a revisar 5 claves prácticas para desarrollar esta mentalidad de crecimiento. La primera de ellas es que te puedas enfocar en cómo son tus pensamientos, cómo es esa narrativa interior. Y cuando estás solo, ¿qué te dices? Cuando estás experimentando una situación complicada o tienes algún problema, ¿qué es lo que sueles decirte normalmente? Piensas de, es que no sirvo para esto, es que no sé por qué cometí otra vez el mismo error, es que no sé ahora cómo lo voy a resolver, es que no hay solución para esto, o más bien tratas de tranquilizarte, de modificar este tipo de pensamientos, de saber que la emoción no es necesariamente la realidad actual y más bien enfocarte en pensamientos o en narrativas del tipo, me voy a esforzar más. Voy a hacer estas acciones concretas para solucionar el problema o voy a tomar estos siguientes pasos para darle la vuelta a esta situación difícil que estoy experimentando en este momento. Así que por supuesto que ese es el primer paso clave que podemos trabajar para poder desarrollar una mentalidad de crecimiento. Poco a poco y con el tiempo, idealmente vamos a ir progresando en dejar de lado esos pensamientos que no nos ayudan, esos pensamientos enfermos que en lugar de agregarnos valor, nos hacen retroceder. Así que si nos enfocamos en cultivar esa mentalidad de aprendizaje, esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad de voy a poner esfuerzo, bueno, ahí tienes el primer paso para poder desarrollarlo de forma eficaz y sostenida. La segunda clave para desarrollar esta mentalidad de crecimiento es en normalizar los errores.
Y aquí concretamente te diría es, no le tengas miedo al error, no tengas miedo a equivocarte o a intentar cosas nuevas. El que no intenta cosas nuevas no cambia jamás. En cambio, si tú intentas las cosas que quieres conseguir como parte de tu evolución, bueno, claro que puede haber errores. Claro que puede haber cosas que van a salir mal o que quizás no van a salir como idealmente lo esperabas. Pero si normalizas el error, esto lo vas a ver como parte del proceso. Es decir, ¿qué vas a aprender de esas situaciones? ¿Qué puedes hacer diferente? Y de alguna manera también puedes anticipar cuáles son tus posibles caminos o cuáles son tus opciones para poder darle la vuelta y poder resolver ese tipo de conflictos u obstáculos si se llegaran a presentar en el futuro. La tercera clave para desarrollar esta mentalidad buenísima de crecimiento es enfocarte en el proceso, no solo en el resultado. Y esto lo ha investigado muchísimo James Clear en su famoso libro Atomic Habits, que aquí mismo en este canal te hice un review de lo que se trata el libro. Y como tal, Clear decía, es que el problema de los seres humanos es que a veces solo nos enfocamos en la meta y decimos, esto es lo que quiero conseguir. Quiero bajar de peso o quiero hacer ese negocio o quiero iniciar esa nueva relación y solamente vemos el resultado final, pero no disfrutamos el proceso y no miramos cuáles son las actividades, los hábitos, los pequeños pasos que están sucediendo todos los días a cada momento del día. Así que si te enfocas en el proceso, no solamente en el resultado final, eso te va a ayudar a que más fácilmente conectes con una mentalidad de crecimiento, porque conforme vas avanzando todos los días y conforme vas experimentando situaciones complejas, a lo mejor unas van a salir bien, otras no tan bien, bueno, eso te va a ayudar a ser más resiliente, a tener esa mentalidad de poder identificar cuando hay alguna falla o cuando hay alguna complicación, entonces reforzarlo y decir, a ver, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo hacer las cosas de forma eficaz? ¿Qué puedo hacer diferente para conectar con el resultado que quiero? Todo eso, por supuesto, te va a ayudar a trabajar y a desarrollar con el tiempo esta mentalidad de crecimiento. La cuarta clave para desarrollar este tipo de mentalidad es rodearte con personas que tienen una mentalidad de crecimiento y parecería algo obvio, pero no siempre lo hacemos. Es decir, imagínate, si tu círculo cercano o si las personas con las que convives frecuentemente son personas que se quejan todo el tiempo, que se victimizan, que solamente se están enfocando en los problemas, que solamente traen conversaciones negativas a la mesa y que no tiene solo un espacio, porque en ese espacio se van a enfocar solo en los problemas o en las cosas que no salieron bien en el mundo o en sus propias vidas, bueno, esto con el tiempo se puede contagiar. Así que sé muy consciente con qué tipo de personas pasas la mayor parte del tiempo y cuál es el tipo de conversaciones que entretienes. Porque si te enfocas en invertir tiempo con personas que tienen una mentalidad similar a la tuya, y con esto te decía, no es para enfocarnos en las vidas perfectas, sino más bien en enfocarnos en cosas que nos ayuden, en cosas que nos sumen, que nos agregan valor. Bueno, esto también con el tiempo te va a ayudar a ser más resiliente, a tener mayor fuerza y a poder cultivar este tipo de mentalidad. Y la quinta clave, última y no menos importante para desarrollar este tipo de mentalidad de crecimiento es recordar el aún en cada cosa que estés trabajando. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, es aprender a decir aún. Por ejemplo, aún no he resuelto ese problema, aún no he conseguido ese objetivo o aún estoy trabajando esa habilidad. Pero ser consciente, poder autoevaluarte, llevar una medición, siguiendo de cerca cuál es tu progreso, felicitarte por esos cambios y por esas cosas que sí estás haciendo bien para poder acercarte a los resultados, al tipo de identidad, al tipo de persona o al tipo de comportamiento que te gustaría tener. Bueno, eso no es poca cosa.
Porque a través del tiempo vas a ver cómo todo conecta con este tipo de mentalidad. Eso te va a ayudar a poder enfrentar con una mejor postura la adversidad, porque la vida nos va a traer situaciones complejas o nos va a presentar cosas de las cuales no esperábamos. De pronto puede aparecer algo que es muy doloroso o puede presentarse alguna situación con la que no contábamos. Sin embargo, el desarrollar este tipo de mentalidad, pues nos va a ayudar a poder enfocar, bueno, aún no resuelvo esto o aún no consigo esta otra cosa o me encuentro trabajando en esta cosa en particular, pero ahí voy a enfocar mis esfuerzos y hacia allá voy a enfocar mis acciones. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Esas son 5 claves pequeñas, pero poderosísimas, que nos ayudan a desarrollar, según Carol Dweck, una mentalidad de crecimiento. Ahora, en resumen y como conclusión, te diría, tener una mentalidad de crecimiento es mejor comparándola con una mentalidad fija. Cuando solo nos enfocamos en una mentalidad fija de que la vida es así, de que no podemos hacer las cosas, de que todo está perdido, de que no importa mi esfuerzo porque de cualquier manera no voy a conseguir nada, todo esto puede generar un tipo de conducta, un tipo de actitud y un tipo de relaciones interpersonales enfermizas que van decayendo a través del tiempo y que probablemente te hagan tener miedos o tener temores ante la adversidad y ante situaciones que nos puede presentar la vida. Sin embargo, trabajar en esa mentalidad de crecimiento nos ayuda a poder enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Se trata de enfocarnos en lo que sí funciona, se trata de enfocarnos en aquellas cosas en donde vale la pena poner nuestra atención, poner nuestro tiempo, poner nuestro esfuerzo para con ello buscar mejores y diferentes resultados. Así que bueno, pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuándo vas a poner en práctica alguna de estas ideas. Y bueno, pues como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.